Buenas, amigos, amigas. Esta charla seguramente la vamos a subir en nuestro canal de YouTube, Guillermo Álamo Teología y Reflexión. Estamos hace unos años los cristianos, y está bien en cierta medida, en alguna medida no, pero en alguna medida yo pienso que es justificable entender que estamos en una batalla cultural. Este término viene de teóricos del mundo, de gente secular. Esto viene de Gramsci, para ser bien preciso. Empezó con un teórico de izquierda que se llamaba Antonio Gramsci, que describió bien cómo eran las condiciones de la batalla cultural. Y ahora veo un montón de hermanos que piensan que los cristianos tenemos que dar una batalla cultural. Así que, como digo, me parece que en algún punto se justifica esto. Y la precaución que quería dejar hoy tiene que ver con qué términos vamos a usar en medio de ese intercambio con la gente que no cree. Ese es un tema, ¿no? Y además, ¿qué reglas tenemos que seguir nosotros? Porque en la guerra, en cualquier guerra, lo primero que se suspende es la legalidad. Deja de valer, por ejemplo, el no matarás, no engañarás. Justamente se trata de matar, de engañar y de usar todas las triquiñuelas, porque el fin absoluto, incondicional, es la victoria y la derrota del adversario. Por lo menos el anular la potencialidad del adversario. Así que tenemos que ver también nosotros si nos es lícito entrar en una guerra cultural bajo cualquier concepto. Yo pienso que no. Y bueno, viene por ese lado un poco la charlita que quería que tuviéramos hoy juntos. Estamos a veces usando lenguajes los cristianos, y esto era algo que un poco charlé, que dejé colar ahí, está en mi biografía. Alguno va a decir que estoy obsesionado con algunos temas, pero son temas en los que sigo viendo que la gente no entiende, que no podemos de ninguna manera hablar con el lenguaje que nos plantea nuestra cultura ambiente, o sea, la cultura no cristiana, quiero decir, no la cultura secular, la cultura mediática, la cultura universitaria, como la quiera llamar, humanista, no cristiana, mundana, como decimos en el ámbito más evangeloide. Bueno, ¿qué armas vamos a usar en esa supuesta batalla cultural? Insisto en que yo estoy de acuerdo en que en cierta forma, en cierto modo, tenemos que llevar adelante una guerra como esa. Yo pienso que nuestras armas son solamente las que nos abastece Dios. No los voy a llevar a la pasaje de Efesios, ya sabemos, ¿no?, cuáles son las armas autorizadas por Dios, las que nos van a garantizar la victoria, las que garantizan la victoria. Mirá lo que te digo, ningún teórico del mundo te va a ofrecer ningún tipo de suministro de pertrechos bélicos como los que Dios te ofrece, que tienen que ver con la palabra, con ir con la verdad, con decir las cosas como son, con confrontar a la gente con su pecado, con su rebelión. Vuelvo sobre la precaución que quería dejar. Estamos usando lenguajes que no son nuestros. Estamos dejándonos permear, estamos siendo infiltrados, siguiendo con esta cuestión un poquitito bélica, ¿no? Estamos siendo infiltrados por espías, por agentes dobles, que son términos y lenguajes que no son nuestros. Hoy me sorprendía de nuevo con la emergencia en el discurso de algunos hermanos de términos como machismo y feminismo. ¿Por qué no está bien usar machismo y feminismo? ¿No? Es una obviedad, pero lo vamos a decir igual. Porque machismo y feminismo es un par conceptual que nace del pensamiento mundano, secular, racionalista, de acuerdo con el cual el hombre y la mujer no son diferentes más que por una cuestión cultural. Viene esta idea de tabla rasa, ¿no?, que empieza con John Locke, el racionalismo, el empirismo. Esto de que el ser humano es un recipiente vacío y la cultura vuelca todo lo que nos da identidad y nos hace sentirnos lo que nos sentimos, o ser lo que somos, o actuar como actuamos. O sea que Dios no habría creado al hombre y a la mujer con un propósito y una función, sino que ese propósito y esa función no serían asignados por un sistema cultural. Por eso hombre y mujer son idénticos, no iguales. La Biblia dice que bajo el nuevo pacto somos iguales en dignidad, hombre y mujer, porque la sangre de Cristo, lo dice la carta a los Gálatas, nos hizo iguales ante Dios. Antes, vos sabés, los recordarás perfectamente, en el templo de Jerusalén no entraban las mujeres, entraban solo los sacerdotes, al templo propiamente dicho, pero había un atrio donde entraba el pueblo, y después estaba el atrio de las mujeres que estaba por allá afuera. Entonces, lo que vino a traer Jesús es una igualación en dignidad del hombre, la mujer, el judío, el no judío, el libre, el esclavo, el rico y el pobre.
pero no vino a confundir los roles, porque se supone en el relato bíblico, lo dice Génesis y lo confirma el Nuevo Testamento, por ejemplo en Pablo o en Pedro, hombre y mujer fueron creados con funciones diferentes, fuimos creados diferentes, iguales en dignidad pero diferentes, aún antes de la caída, o sea, tiene que ver con el propósito de Dios. Entonces, meter términos en nuestro discurso como si algo es machista o feminista es aceptar las reglas de juego que nos plantea un sistema que no coincide con el nuestro. Viene de otra cosmovisión, como te digo, es una filosofía humana, racionalista, humanista. Probablemente tenga más que ver con el empirismo que con el racionalismo. No me voy a meter en ese embrollo de filosofía, no importa. Quiero decir, los cristianos no tenemos derecho a usar ese término porque, por ejemplo, te lo voy a poner en limpio. Empiezo a leer las páginas de la Biblia y me encuentro con un pasaje donde un señor hace tal cosa en relación a una señora. No se puede juzgar eso como una actitud machista. Tengo que decir si es una actitud humana, si es ética, si no es ética, si es acorde con lo que Dios establecía en el Antiguo Pacto o en el Nuevo Pacto. Si yo empiezo a juzgar eso de acuerdo con el binomio machista o feminista, por ejemplo, tendría que juzgar a Jesús de acuerdo a por qué eligió 12 apóstoles varones y ninguna apostolesa. Y ya estaríamos juzgando en nosotros, con un pensamiento ajeno al bíblico, las actitudes del Señor. Es una auténtica barbaridad. Pero bueno, otros, te lo digo, por ahí esto es más fácil de intuir. Género. Yo no puedo decir soy de género masculino. Algunas veces a uno se le escapa, ¿no? El otro día haciendo un Zoom se me chispoteó decir género masculino. Género tienen las palabras. El género es una categoría gramatical. Los seres humanos tenemos sexo masculino y sexo femenino. Decir género es meterte en una filosofía o en un discurso según el cual, como decíamos hoy, ¿no? Ser hombre o mujer o lo que sea, transexual, no sé cuántos géneros ya inventaron, son cuestiones que tienen que ver con lo social y con decisiones personales. O sea que uno no sería creado ni siquiera varón o mujer, sino que fluye, todo fluye y uno puede tomar ahí sus libres decisiones. Otra más que me extraña muchísimo ver muy a menudo en el discurso de los cristianos, izquierda y derecha. Si uno agarra la Biblia, se encuentra con pasajes de izquierda, derecha, izquierda, derecha, y hacemos un lío bárbaro, porque justamente la Biblia no actúa con un criterio que tenga que ver con el sistema político democrático, ¿no? Esto viene del Parlamento francés, no sé si todos lo tienen tan fresco, pero cuando se arma la Revolución Francesa, el lado izquierdo representaba a los que querían que la Revolución Francesa hiciera la igualdad social absoluta, terminara con los ricos e hiciera que todos fueran de una clase acomodada, sin pobres ni demasiado ricos. En cambio, los que se sentaban para la derecha eran los que decían, no, dejemos el orden económico como está, que ya las cosas se van a acomodar por sí solas, tratemos bien a los nobles, llevémonos bien con todos, y esos eran los de la derecha. Viene de ahí, después se hizo todo un sistema ideológico que ustedes saben en qué terminó ahora, ¿no? Nada que ver, pero, por ejemplo, estar a favor del aborto ahora se considera que es ser progresista y ser de izquierda, cosa que en origen no tuvo nada que ver. Tenía que ver con ser iguales y con ser especialmente iguales en lo económico. O sea, avanzar sobre libertad, igualdad y fraternidad, bueno, faltaba la igualdad. Y sigue faltando hasta el día de hoy, 100 y pico de años después, la igualdad. Por eso siguen existiendo las izquierdas y las derechas. Pero juzgar de acuerdo con ese binomio un cristiano, pasajes de la Biblia, se parece mucho al absurdo. Y ya te digo, es como mirar desde el territorio, desde la óptica del adversario de la fe. Porque los cristianos somos cristianos. No nos dejamos circunscribir, no nos dejamos determinar por categorías de pensamiento que no son nuestras. O sea, sería un mal negocio hacer eso. Estaríamos perdiéndonos de un montón de cosas si empezamos a leer la Biblia con maneras de pensar que no son nuestras. Te digo una más y esta por ahí va a llamar más la atención de alguno. Autoritarismo versus democracia. ¿Es demócrata la Biblia? ¿Es un libro demócrata? ¿Los pastores deben ser designados por las ovejas? ¿Sí o sí? ¿Deben los pastores consultar con las ovejas por todas y cada una de las decisiones que tomen? Vamos más lejos. Cuando Saúl, para llamar a la guerra a los israelitas, trozó una res y envió un trozo a cada una de las 12 tribus, diciendo, así vamos a hacer con el ganado de los que no vengan con nosotros a la guerra. Estaba dando un shock autoritario, de autoridad. Es muy loco pensarlo así, porque realmente Dios no pide
de sus gobernantes, de un David, de un Salomón, de ninguno de los reyes que tengan un procedimiento democrático. O sea, Saúl no llamó a un plebiscito para ver si iban o no a la guerra contra estos pueblos que estaban haciéndole la vida imposible a los hebreos. Simplemente hizo lo que el Espíritu puso en su corazón y dice que todos salieron como un solo hombre a batallar junto a él. En la primera parte del reinado de Saúl hablamos, ¿no? En fin, estamos jugando en territorio enemigo si usamos lenguaje que no tiene raigambre o que no tiene manera de justificarlo en la Biblia. Muchos términos que usamos no están en la Biblia, pero están bien. Hay un montón de términos que se pueden justificar bíblicamente, como ya sabemos, ¿no? Trinidad, arrebatamiento, alguno me va a decir libre albedrío, no sé tanto, pero bueno, son términos que hay alguna forma de justificarlos. Pero acá hay términos, esto, ¿no? Izquierda, derecha, machismo y feminismo, autoritarismo o democracia, ser vertical o ser horizontal, no sé, ¿no? Estas cosas que son categorías humanas. Si usamos esos términos, estamos dejando que el enemigo nos marque el territorio y establezca las reglas de combate. Estamos poniéndonos bajo su dominio, sin darnos cuenta. Los conceptos no son neutros, esto es algo que también tenemos que tener en cuenta. Usar un término ya te une a un determinado campo de otras ideas. Esto en lingüística no me voy a meter mucho, pero se habla de redes semánticas, ¿no? Hay términos que te ponen de un lado o de otro. En Argentina, por ejemplo, en la historia argentina, ¿no? Hay términos que te muestran si una persona te está hablando desde las fuerzas de seguridad o desde un posicionamiento político más rebelde, por ejemplo. Estamos actuando y estamos hablando de acuerdo con un lenguaje establecido por los seres humanos y no por Dios. Siempre que hablamos un lenguaje tenemos que saber que hay implicaciones. No hay nada neutro. La recomendación obviamente es hablar siempre en bíblico. No digo que hablemos con el lenguaje hermoso, hermosísimo, de Reina Valera 1960. Bueno, si hay algún lugar geográfico donde todavía se pueda expresar uno con términos tan selectos, bienvenido. Pero digo hablar con conceptos bíblicos siempre. Que nuestra base y nuestras armas sean siempre las que Dios nos abasteció. Otro ejemplo muy clásico, y ya es un lugar común de nuestras charlas, es la apologética filosófica. Te voy a decir cuál es el tema de la batalla cultural. Hasta ahora vamos diciendo más o menos en qué estamos de acuerdo y de qué debemos cuidarnos, pero ¿en qué yo creo que estamos errando al hablar de batalla cultural? Conozco algunos apologetas cristianos que hacen videos y aún polémicas donde hablan en lenguaje aristotélico o hablan con términos de Platón o de Santo Tomás, que es lo mismo. Es eso, es Platón y Aristóteles, Santo Tomás. Por ejemplo, hablan de sustancia, hablan de la esencia, de la causa, del efecto, del cosmos que se observa en la naturaleza, el orden que se observa en el mundo. Hablan de categorías como la razón, todas tomándolas con términos platónicos. Bueno, te voy a contar una cosa. ¿Sabes qué están pensando hacer en las escuelas seculares? Y esto ya está avanzando en Europa, por lo menos salió en un medio de España. Piensan eliminar de raíz de todos los programas de estudio todo lo que sea humanística y todo lo que sea griego, greco-latino. Al cristianismo ya lo corrieron. Un maestro de literatura en Francia quiso explicar desde el punto de vista histórico quién era Jesús, porque dice, yo soy ateo, pero Jesús está en la raíz de nuestra cultura occidental. Todavía está tratando de desenredarse del proceso legal en el que lo metieron, este maestro francés. Bueno, ahora van por lo greco-latino. Lo cristiano ya lo corrieron. Ahora van por lo greco-latino. Van a sacar a Homero, a Platón, a Aristóteles. No sé cuánto tiempo va a pasar hasta que las nuevas generaciones ya no tengan ni idea de quiénes son estos señores. Van a decir ellos, estos señores de apellidos raros que parecen griegos. Así que sepamos esto, si entramos en guerra cultural tenemos que saber que el enemigo va a usar armas sumamente extrañas y que lo mejor es siempre usar las armas que nos abasteció Dios. Usar de astucia, sí, pero no de astucia para el disimulo ni para disfrazarnos, sino de astucia para concentrarnos en lo que Dios nos dio. Otro ejemplo más que ya lo charlamos. Si yo digo la palabra aborto en un video y lo subo a YouTube, me lo desmonetizan automáticamente. Y hay casos en los que se han censurado, porque ellos quieren que digamos interrupción voluntaria del embarazo, o derechos de salud reproductiva, etcétera, ¿no? Esos son los términos que están autorizados por el sistema. Y de a poquito van a ir cerrando todos estos márgenes en los que nosotros podemos
hacer avanzar nuestra supuesta batalla cultural. Está brava la mano, está complicada. Mi consejo es bastante obvio. Astucia para concentrarnos en lo que Dios nos dio y en el legado que cambia las vidas. Predicar el Evangelio. Centrarse, atrincherarnos. Ya terminamos con un término bélico. Atrincherarnos en las verdades de Dios. Que Jesús dio su vida por nosotros y que ellos tienen que arrepentirse de sus pecados y que de esa manera recibirán el regalo de la salvación. Eso es todo lo que hay que decir en resumen de resúmenes. Esto de la batalla cultural nos está llevando muy lejos, pero ya vemos con qué astucias tan horripilantes y tan horrendas el enemigo está empezando a responder. Se nos está estrechando cada vez más el margen, así que aprovechar el tiempo y todavía, mientras las tenemos, aprovechemos las redes sociales. Un gran saludo a todos los que están escuchando, Héctor BG y Jochen Heim. No sé cómo se pronuncia eso, pero creo que estamos por ahí. Bueno, un gran abrazo a todos, nos vemos, bendiciones.